Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy vamos a meternos, por así decirlo, en la sala de máquinas de la psicología. En las tripas, sí. Totalmente. Porque alguna vez nos hemos planteado cómo miden los científicos algo tan resbaladizo como la personalidad o la inteligencia. Que no es nada fácil, claro. No es tan simple como rellenar un cuestionario y ya está. Detrás de todo eso hay un andamiaje metodológico que es brutalmente riguroso. Y es que sin ese andamiaje no hay ciencia. Solo tenemos opiniones. Es lo que separa, la psicología seria de la autoayuda de kiosco. Exacto. Para guiarnos en esto tenemos un documento académico que desglosa los métodos de investigación que se usan para estudiar las diferencias individuales. Y nuestra misión hoy es desentrañar estas herramientas. Entenderlas, sí. Porque son la base sobre la que se construye casi todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Así es. Y el documento arranca con una idea muy potente que lo enmarca todo. En psicología conviven casi como dos tribus con costumbres distintas, dos grandes disciplinas, la psicología experimental y la psicología correlacional. Ojo, que esto es interesante. No son enemigas, pero su forma de ver el mundo es... ¿Es radicalmente diferente? Vale, aquí empieza lo bueno. Dos tribus. Vamos a conocer a la primera, los experimentalistas. Ujú. Estos son los que nos imaginamos con bata blanca en un laboratorio, ¿no? Con gente como Wundt o Pavlov como sus patriarcas. Su objetivo, según el texto, es encontrar leyes universales del comportamiento, reglas que se apliquen a todos. Eso es. Y su palabra sagrada, la más importante, es control. El investigador experimental es como un director de orquesta. Manipula una variable, la que le interesa, que llamamos independiente, Vale. para ver cómo afectar a otra, la dependiente. Por ejemplo, manipula la cantidad de cafeína que le da un grupo para ver cómo afecta a su tiempo de reacción. Espera, aquí hay algo que me choca. Si su objetivo es buscar leyes generales para todos, ¿qué pasa con las diferencias individuales? Si yo soy más nervioso que tú o he dormido peor, mi tiempo de reacción será distinto por mucho que nos den la misma cafeína. Ahí está la clave de todo. Lo fascinante y casi paradójico es que el objetivo del experimentalista es en realidad suprimir y anular las diferencias individuales. Anularlas, sí. Las consideran ruido, una molestia que contamina el experimento. Para conseguirlo, usan la asignación aleatoria. Cogen a un montón de gente y la reparten al azar entre el grupo con cafeína y el grupo sin cafeína. Vale. Con la esperanza de que, por pura estadística, las rarezas de cada uno se cancelen entre sí y los dos grupos sean, en promedio, idénticos. Así, si al final hay una diferencia, solo podrá deberse a la cafeína. O sea que para estudiar el comportamiento humano primero intentan borrar lo que nos hace únicos, nuestras peculiaridades. Es una idea. Es muy potente. Y supongo que aquí es donde entra en juego la otra tribu. Precisamente. Ahora, cruzamos la calle y entramos en el campamento de la psicología correlacional, con sus pioneros, que son Galton y Spearman. Vale. A esta gente le pasa justo lo contrario. No les interesa provocar nada, no manipulan nada. Lo que quieren es observar el mundo tal y como es, en toda su gloriosa y caótica diversidad. Y aquí es donde encaja esa cita de Cronbach que menciona el texto. Me ha parecido brillante. Es que lo resume todo. Dice, los psicólogos correlacionales están enamorados precisamente de aquellas variables que el experimentador intenta olvidar. Es buenísima. El ruido que el experimentalista quiere eliminar, que tú seas más listo, más ansioso o más extrovertido, es el tesoro del correlacional. Su foco no es el control, es la varianza, la diversidad que existe de forma natural. Claro, porque no puedes asignar a alguien aleatoriamente a ser hombre o mujer, o a tener 20 u 80 años, Imposible. o a tener un rasgo de personalidad. Son variables que ya vienen dadas y solo puedes estudiarlas. No buscan la causa-efecto, buscan la correlación. La correlación. ¿Qué cosas tienden a ir juntas? Exacto. ¿Tienen las personas más inteligentes a tener también más éxito profesional? ¿La gente más extrovertida es más feliz? Son preguntas que no puedes meter en un laboratorio y manipular. Necesitas salir al mundo y medir. Entonces esto es una guerra abierta. Los de la bata blanca contra los de la libreta de campo. ¡Qué va! Para nada. De hecho, son como el yin y el yang de la psicología. Se necesitan mutuamente. Se complementan. Totalmente. El documento lo explica muy bien. La investigación a menudo sigue un ciclo.
Imagina que quieres estudiar un fenómeno nuevo, como el uso problemático de redes sociales. Al principio no sabes nada, así que empiezas con un enfoque correlacional. Explorando. Sí, pasas encuestas, observas, buscas patrones. La gente que pasa más horas en redes también reporta más ansiedad. Es una fase inductiva. Y una vez que tienes una pista, una hipótesis más sólida como creemos que la comparación social en Instagram causa una bajada en la autoestima. Y entonces puedes llevar esa hipótesis al laboratorio. Diseñas un experimento donde a un grupo le muestras perfiles de Instagram idealizados y a otro imágenes neutras y mides su autoestima antes y después. Pasas a la fase deductiva. Exacto. A una fase más controlada para intentar confirmar la causalidad. Las dos disciplinas se alimentan la una a la otra, es un ciclo. Entendido. Antes de saltar a los diseños de investigación específicos, el texto nos presenta un modelo teórico que intenta poner orden en todo este caos de variables. El cubo de datos de Cattell. Suena a ciencia ficción de los 60, ¿verdad? Un poco, sí. Pero es una idea elegantísima. Cattell nos dice que imaginemos un cubo. Cada uno de sus 3 ejes representa una fuente de variación. Un eje son las personas, otro eje son las situaciones o los tests, y el tercer eje son las ocasiones, o sea, el tiempo. Vale, tengo el cubo en la cabeza. Personas, situaciones y tiempo. ¿Y para qué sirve? Pues sirve para visualizar los diferentes tipos de preguntas que podemos hacer. Cada cara del cubo es un tipo de análisis. Por ejemplo, la técnica más común, que Cattell llama técnica R, es una de las caras. A ver. Cogemos a muchas personas y les pasamos muchos tests en una sola ocasión. Correlacionamos los tests para ver cuáles se agrupan. Es la foto fija clásica. Pero hay otras caras. El texto menciona la técnica P. Exacto. En la técnica P hacemos justo lo contrario. Cogemos a una sola persona, pero la medimos en muchos tests diferentes a lo largo de muchas ocasiones. A lo largo del tiempo. Claro. El objetivo ya no es comparar a esa persona con otras, sino entender su propia dinámica interna, cómo fluctúan conjuntamente su nivel de estrés, sus horas de sueño y su productividad a lo largo de un mes. Es un enfoque totalmente distinto. Pero que cabe en el mismo modelo. El cubo nos demuestra la flexibilidad del enfoque para responder a preguntas muy diferentes. Muy potente. De acuerdo. Ahora sí, bajemos a la tierra. ¿Cómo se diseñan estas investigaciones en la práctica? El documento habla de diseños ex post facto. Que literalmente significa después del hecho. Son el pan de cada día en este campo. Como decíamos antes, el investigador no manipula la variable que le interesa. La inteligencia, el sexo, la edad. Porque ya viene dada. El hecho ya ha ocurrido. Lo que hace es seleccionar a las personas en función de si poseen esa característica o no, y luego las compara en alguna otra variable. Dentro de estos, el texto destaca los diseños correlacionales. Y aquí llegamos a la herramienta estrella, la que lo cambió todo, el análisis factorial. El nombre ya impone un poco, ¿eh? Impone, pero la idea de fondo es sorprendentemente intuitiva. Es una técnica estadística que sirve para simplificar. Imagina que le pasas a 500 personas un cuestionario con 100 preguntas sobre sus miedos. Una locura de datos. Una maraña, imposible de interpretar. El análisis factorial es como una máquina que mira las respuestas y te dice: mira, de estas 100 preguntas parece que hay 3 grandes grupos de miedos que tienden a ir juntos. A ver. La gente que tiene miedo a las alturas también tiende a tener miedo a volar. Vamos a llamar a esto miedo físico. Luego hay otro grupo sobre hablar en público, conocer gente nueva, que llamaremos miedo social. Y otro sobre arañas, que llamaremos miedo a los animales. O sea que reduce un montón de variables que has observado a un número mucho más pequeño de factores, de conceptos que no puedes ver directamente, pero que deduces de los datos. Justo eso. Como el ejemplo del texto. Si ves que las notas de literatura, historia y filosofía van juntas, podrías inferir un factor subyacente de habilidad verbal. Justo. Y esta herramienta, el análisis factorial, no es solo teoría. Es la máquina que, por ejemplo, analizó miles de respuestas a cuestionarios de personalidad y escupió un resultado que revolucionó a la psicología. ¿Cuál? La idea de que casi toda la personalidad humana puede describirse en 5 grandes dimensiones. Los famosos Big Five o 5 grandes. Ah, claro. Apertura, responsabilidad, extraversión. Amabilidad y neuroticismo. Ese modelo nació directamente de esta técnica.
El texto distingue entre dos tipos, el exploratorio y el confirmatorio. Sí. El exploratorio, que es el original de Sperman, es cuando vas a ciegas. Le metes los datos a la máquina y le dices, sorpréndeme, ¿qué estructura hay aquí debajo? Es para descubrir patrones. Vale. El confirmatorio es mucho más moderno y funciona al revés. Tú ya tienes una teoría previa en la cabeza, un modelo. Por ejemplo, la teoría de los Big Five. Ya tienes el plano. Eso es, y usas la técnica para confirmar si los datos que has recogido se ajustan bien a ese modelo de 5 factores que tú propones. Es como comprobar si la casa se ha construido siguiendo el plano. Y dentro de este mundo, el documento menciona una controversia que suena muy técnica, la rotación factorial, ortogonal u oblicua. ¿Por qué es esto importante? Es una decisión técnica, sí, pero con unas consecuencias filosóficas enormes. A ver, cuando el análisis te da esos factores, la rotación es un paso para que sean las fáciles de interpretar. La rotación ortogonal te obliga a que los factores que encuentres sean totalmente independientes. Que no tengan nada que ver el uno con el otro. Nada. Como si la habilidad verbal y la habilidad matemática fueran dos cosas completamente separadas en el cerebro. Pero eso en la vida real no suele ser así, muchas cosas están relacionadas. Ese es el quid de la cuestión. La rotación oblicua es más realista, porque permite que los factores que encuentres estén correlacionados entre sí, y esto es lo que abrió la puerta a los modelos jerárquicos. Modelos jerárquicos, sí. Gracias a permitir que los factores estén relacionados, los psicólogos pudieron decir, vale, a partir de muchos test específicos extraemos factores más amplios como habilidad verbal. Pero resulta que estos factores también están un poco relacionados. Y si hay un factor de orden superior, aún más general, que influye en todos ellos, el famoso factor G de inteligencia general de Spearman. El mismísimo. Ese concepto de una inteligencia general en la cúspide de una pirámide, de la que cuelgan habilidades más específicas, solo se puede sostener teóricamente si usas un método, la rotación oblicua, que permita que las piezas de tu modelo estén interconectadas. Increíble cómo una decisión estadística define toda una teoría sobre la mente humana. Es que es así, pero claro, todo esto de lo que hemos hablado parece una foto fija, un retrato en un momento dado, pero la gente no es estática, cambiamos, evolucionamos. ¿Cómo se las apañan para estudiar a alguien a lo largo de toda una vida? Esa es la gran pregunta, y nos lleva a los diseños temporales. El documento se centra en dos grandes estrategias para estudiar el cambio: el diseño transversal y el longitudinal. El transversal suena más sencillo. Es como hacer una foto, ¿no? Pero a mucha gente a la vez. Exacto. Es la estrategia rápida y barata. Hoy, en 2024, ¿quieres estudiar cómo cambia la memoria con la edad? Pues reclutas a un grupo de personas de 20 años, otro de 40, otro de 60. Distintos grupos de edad. Sí. Les pasas a todos la misma prueba, el mismo día, y comparas los resultados. En una tarde tienes tus datos. El problema es que al comparar a la gente de 80 con la de 20, no solo estás comparando la edad, estás comparando a personas que pertenecen a generaciones, a cohortes, que han vivido realidades radicalmente distintas. Claro. La persona de 80 años creció sin Internet, con menos años de colegio, otra nutrición. Las diferencias en su memoria podrían no deberse a la edad, sino a que su generación es de base completamente diferente. Es el ejemplo perfecto. Es como comparar mis habilidades con el móvil con las de mi abuela. La diferencia no es solo la edad, es que yo crecí con un pulgar pegado a una pantalla y ella no. Somos de cohortes tecnológicas distintas. Ese es el efecto de cohorte, un sesgo brutal e inevitable en los diseños transversales. Confunde el cambio por la edad con las diferencias entre generaciones. Entonces, para evitar ese problema, tenemos la otra opción, el diseño longitudinal. Que suena algo épico. Y lo es. En un diseño longitudinal coges a un único grupo de personas, todos de la misma cohorte, por ejemplo, nacidos en el año 2000, y los estudias a ellos, a los mismos individuos, a lo largo del tiempo. Durante años. Les pasas las pruebas cuando tienen 20 años, luego cuando tienen 40, luego a los 60 y a los 80. Ahí sí que eliminas el efecto de cohorte, porque todos son de la misma generación, y puedes ver el cambio real, la evolución individual. Suena a que es el método perfecto. Es el método ideal. Sobre el papel, en la práctica es una pesadilla logística. Primero, es carísimo.
Piensan mantener un equipo de investigación durante 60 años. Uf, Segundo, es increíblemente largo. El investigador que empieza el estudio seguramente no será el que lo termine. Y tercero, el problema de la mortandad experimental. que la gente se cansa y abandona el estudio. O se mudan o fallecen, y los que se quedan hasta el final puede que no sean representativos, a lo mejor son los más sanos o los más motivados. Y además, los propios acontecimientos históricos pueden contaminar los resultados. Imagina un estudio sobre bienestar que pilla en medio de una pandemia mundial. Te destroza los datos. Claro, afectará tus resultados de formas que no puedes controlar. O sea que si los estudios transversales son rápidos, baratos pero sucios por el efecto de cohorte, los longitudinales son limpios en ese sentido, pero brutalmente caros, lentos y llenos de otros problemas. No hay solución fácil. No la hay. Por eso a veces se usan diseños mixtos, más complejos, que intentan combinar lo mejor de los dos mundos. Pero lo importante es entender que no hay un método perfecto. Llegando al final, si tuviéramos que resumir la gran idea que se extrae de todo este análisis, ¿cuál sería? Pues yo diría que la psicología de las diferencias individuales es un campo que vive en una fascinante tensión entre esas dos tribus que mencionamos al principio. Por un lado, la tradición experimental que busca leyes universales para todos, Y que para ello intenta eliminar la variabilidad. y por otro, la tradición correlacional, que celebra esa variabilidad y la convierte en su objeto de estudio principal, para entender qué nos hace únicos. Y que la elección del método, correlacional, longitudinal, el que sea, no es un capricho. Depende por completo de la pregunta que quieras responder. Totalmente. Cada herramienta tiene una función. Y lo más importante que debe saber un científico, y cualquiera que lea sus estudios, no son solo sus fortalezas, son sobre todo sus limitaciones. Saber qué sesgos tiene cada diseño es crucial para no sacar conclusiones equivocadas. Exacto. Un resultado no significa nada si no conoces el método con el que se obtuvo. Para terminar, hay una reflexión que se me queda flotando después de todo esto. Hemos visto que herramientas estadísticas, sobre todo el análisis factorial, han sido absolutamente clave para crear los conceptos que usamos hoy. Ujú. Sin esa técnica probablemente no hablaríamos de los 5 grandes rasgos de personalidad o del factor G de inteligencia. Sin duda. Son conceptos que han emergido del análisis matemático de los datos. Y esto nos lleva a una pregunta de fondo, casi filosófica. A ver, Si estos constructos, como la extraversión o la inteligencia general, emergen de nuestras herramientas estadísticas, ¿hasta qué punto son entidades psicológicas reales que existen dentro de la cabeza de las personas, como si fueran órganos? claro, ¿O son más bien artefactos de los métodos matemáticos que elegimos para analizar los datos? Artefactos increíblemente útiles y predictivos, sí, pero artefactos al fin y al cabo. ¿Descubrimos la extraversión o la inventamos con nuestras matemáticas? ahí queda eso. Una pregunta en la que pensar.